El aire olía a tierra húmeda y a lirios marchitos, una combinación que se me grabaría para siempre como el perfume de la pérdida. Hola, mi nombre es Elena Vargas, y tengo 29 años. Hace apenas unas horas, la tierra de este cementerio se tragó a mi padre, el hombre que, a pesar de sus defectos, fue el único pilar que conocí en esta familia. Nuestra familia, los Vargas, era un nombre pesado en la ciudad, sinónimo de textiles y transacciones astutas. Desde mi abuelo, los Vargas Tejidos S.A. había sido el imperio que nos definía, un laberinto de hilos y ambiciones donde cada miembro de la familia tenía un rol asignado, menos yo. Siempre fui la oveja negra, la que prefería los libros a los balances, las acuarelas a los diseños de moda. Nunca encajé en su molde, y ellos, mi madre, Victoria, y mis hermanos mayores, Marcos y Sofía, nunca se esforzaron por hacerme sentir parte. La procesión fúnebre fue un desfile de rostros sombríos, la mayoría de ellos falsos. Los apretones de manos, los susurros de condolencia, todo se sentía hueco, un guión que todos interpretaban a la perfección. Mi padre, Alejandro Vargas, el patriarca, el cerebro detrás de la expansión de la empresa, había fallecido de un infarto fulminante. Se fue sin un adiós, sin una última palabra, dejándome a la deriva en un mar de incertidumbre. Yo era la única que realmente lo lloraba, no por la herencia, no por el poder que su ausencia dejaba vacante, sino por el vínculo silencioso que compartíamos, la única persona que alguna vez me miró y vio más allá de lo que la familia esperaba de mí. Después de la ceremonia, el retorno a la mansión familiar se sintió como entrar a una jaula de oro. El silencio era ensordecedor, roto solo por el tintineo de las copas de Jerez que mi madre ofrecía a los pocos invitados que se atrevieron a quedarse. Ella, con su cabello rubio perfectamente peinado y su vestido negro de diseñador, parecía una estatua de dolor, inmaculada, pero fría. Mis hermanos, Marcos y Sofía, estaban en un rincón, susurrando, sus ojos escaneando la habitación, ya calculando el siguiente movimiento. Marcos, el primogénito, siempre el más ambicioso, el que se había preparado toda su vida para tomar las riendas de la empresa. Sofía, la más calculadora, la que manejaba las relaciones públicas y se aseguraba de que la imagen de la familia fuera impecable, incluso en la tragedia. Yo solo quería desaparecer. Subí a mi habitación, el único santuario que me quedaba en esa casa, el único lugar donde podía ser yo misma. Abrí el armario, mis dedos rozando las telas de mis vestidos, los colores que me atrevía a usar a pesar de las miradas desaprobadoras de mi madre. Necesitaba un momento de paz, un respiro antes de enfrentar la realidad de un mundo sin mi padre. Pero la paz nunca llegó. Unos golpes secos en la puerta me sacaron de mis pensamientos. No esperé respuesta. La puerta se abrió de golpe, revelando a mi madre, con Marcos y Sofía detrás de ella, sus rostros tensos, sus ojos como dagas. Elena, tenemos que hablar, dijo mi madre, su voz monocorde, desprovista de cualquier emoción que no fuera la autoridad. No respondí, solo me giré para enfrentarlos, mi corazón latiendo como un tambor desbocado en mi pecho. Había una tensión palpable en el aire, una energía oscura que no presagiaba nada bueno. Hemos estado discutiendo el futuro, continuó Marcos, cruzándose de brazos, su postura desafiante. Ahora que papá no está, las cosas tienen que cambiar. La empresa nos necesita más que nunca, y no podemos permitir distracciones. ¿Distracciones?, pregunté, mi voz apenas un susurro, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, distracciones, intervino Sofía, su tono condescendiente. Papá siempre te consintió, te dejó vivir en tu mundo de fantasía. Pero ya no hay tiempo para eso. La casa es grande, pero el espacio es valioso. Necesitamos tu habitación para la nueva oficina de Marcos, y tu estudio de arte. Bueno, eso es un desperdicio de espacio. Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Mi estudio? ¿Mi habitación? ¿De qué estaban hablando? No entiendo, dije, mi voz temblorosa. ¿Qué quieren decir? Mi madre dio un paso adelante, su mirada fría y calculadora. Significa, Elena, que es hora de que te valgas por ti misma. Siempre fuiste una carga, una boca más que alimentar sin contribuir realmente. Papá te mantuvo, pero esa era su decisión. Con su partida, las reglas cambian. Ya no eres bienvenida aquí. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era posible. No podía ser. Acababa de enterrar a mi padre, y ellos.
Hemos empacado tus cosas, dijo Marcos, señalando una pila de cajas de cartón apiladas en el pasillo, justo fuera de mi puerta. Eran mis cajas, las de mis libros, mis pinceles, mis lienzos. Mis pertenencias, arrojadas al pasillo como basura. No, exclamé, mi voz rompiéndose. No pueden hacer esto, esta es mi casa. Esta es la casa de la familia Vargas, gritó mi madre, su voz alzándose por primera vez, un grito agudo que resonó en el pasillo. Y tú ya no eres parte de ella, fuera, lárgate. Sus rostros, antes tensos, se contrajeron en una mueca de desprecio. Victoria, mi madre, sus labios finos y apretados, sus ojos brillando con una crueldad que nunca antes le había visto. Marcos, con una sonrisa torcida, una mezcla de triunfo y desdén. Sofía, su mirada gélida, como la de un depredador que ha acorralado a su presa. Sus caras se volvieron monstruosas. No había piedad, no había amor, solo una implacable determinación de deshacerse de mí. No dije nada. No pude. Mi garganta se cerró, mi mente se vació, y mi cuerpo se sintió pesado, como si el aire se hubiera vuelto denso. Solo podía mirar las cajas, mis pertenencias, mi vida, arrojadas al pasillo. Un «fuera» retumbó en mis oídos, y el eco de ese grito me persiguió. Me di la vuelta, recogí mi pequeña mochila con mis documentos y algo de dinero que había ahorrado de mis pequeños trabajos de ilustración. Me detuve en el umbral de la puerta de mi habitación, la que había sido mi refugio durante tantos años. Miré a mi madre y a mis hermanos una última vez. Sus caras, distorsionadas por la ira y el desprecio, eran el reflejo de la verdadera oscuridad que habitaba en esa familia. Bajé las escaleras, paso a paso, cada uno de ellos un eco de la fractura que se había producido. El portero, un hombre corpulento llamado Ricardo que había trabajado para la familia durante décadas, me miró con una mezcla de lástima y preocupación. «Señorita Elena, ¿está todo bien?», preguntó, su voz grave. Negué con la cabeza, incapaz de articular una palabra. Abrí la puerta principal, el frío aire de la tarde me golpeó la cara. Afuera, en la acera, estaban mis cajas. Mis libros, mis pinceles, mis lienzos. Mis pertenencias, mi vida entera, expuestas a la intemperie. Un taxi pasaba justo en ese momento. Lo detuve, abrí la puerta trasera y, con un esfuerzo sobrehumano, comencé a meter mis cajas. Ricardo se acercó, sus ojos llenos de tristeza. «Señorita, permítame ayudarla», dijo, y sin esperar mi respuesta, comenzó a cargar las cajas más pesadas en el maletero. Su ayuda, un pequeño acto de bondad en medio de tanta crueldad, fue un bálsamo para mi alma rota. «Gracias, Ricardo», logré decir, mi voz apenas un susurro. Él solo asintió, sus ojos fijos en los míos. «Cuídese, señorita Elena. Usted es una buena persona. Se lo merece». Me metí en el taxi, las lágrimas brotando sin control por mis mejillas. El conductor, un hombre de mediana edad con un bigote espeso, me miró por el espejo retrovisor. «¿A dónde la llevo, señorita?», preguntó con amabilidad. A cualquier lugar lejos de aquí», respondí, la voz ahogada por el llanto. «A la estación de autobuses». El taxi arrancó, dejando atrás la mansión, el símbolo de mi pasado, de mi dolor. Miré por la ventana, la casa se hizo más pequeña con cada metro que avanzábamos. La casa de los Vargas, donde había nacido, donde había crecido, donde había soñado. Ahora, era solo un recuerdo amargo. El viaje a la estación fue un borrón. Las luces de la ciudad pasaban a toda velocidad, difuminadas por mis lágrimas. En la estación, compré un boleto para la primera ciudad que se me ocurrió, Buenos Aires. Siempre había soñado con conocerla, con sus librerías antiguas y sus cafés bohemios. Era un escape, una huida. El autobús era viejo y ruidoso, sus asientos desgastados. Me senté junto a la ventana, observando cómo la ciudad se desvanecía en la oscuridad. El motor rugía, un grrr constante que me arrullaba en un estado de semiconciencia. No sabía a dónde iba, qué haría, cómo sobreviviría. Pero una parte de mí, una pequeña chispa de rebeldía, se negaba a rendirse. Tenía que demostrarles que estaban equivocados. Tenía que demostrarme a mí misma que podía hacerlo. Los primeros meses en Buenos Aires fueron un infierno. La ciudad era enorme, abrumadora.
Mis ahorros se esfumaban rápidamente. Alquilé una pequeña habitación en un barrio humilde, lejos del bullicio del centro. Era un lugar diminuto, con una cama, una silla y una ventana que daba a un patio interior lleno de ropa tendida. El olor a humedad y a comida barata se filtraba por las paredes. Necesitaba trabajar, pero no tenía experiencia. Mis habilidades artísticas parecían inútiles en un mundo donde solo importaba el dinero. Comencé a buscar trabajo en cafeterías, tiendas, cualquier cosa. Recibí rechazo tras rechazo. No tiene experiencia, buscamos a alguien con más aptitudes comerciales, su perfil no encaja. Cada negativa era un plaf en mi ya maltrecho espíritu. Una tarde, mientras vagaba por las calles, me encontré con una pequeña galería de arte. Era un lugar modesto, pero lleno de vida, con cuadros coloridos y esculturas curiosas. El olor a pintura y a trementina me envolvió, un aroma familiar y reconfortante. Entré, mis ojos recorriendo las obras con avidez. Una mujer de cabello gris rizado y una sonrisa amable me recibió. Se llamaba Clara, y era la dueña de la galería. «Hola, ¿te gusta lo que ves?», preguntó, su voz suave y cálida. «Sí, me encanta», respondí, mi voz aún un poco apagada. «Yo también pinto». Clara me miró con curiosidad. «¿Ah, sí? ¿Qué tipo de arte haces?». Le conté sobre mis acuarelas, sobre cómo mi padre me había animado a seguir mi pasión, a pesar de la desaprobación de mi familia. Le hablé de mi estudio, de las horas que pasaba allí, perdida en el color y la forma. Clara escuchó con atención, sus ojos brillando con una chispa de interés. «¿Tienes algo contigo? ¿Algún boceto? ¿Alguna foto?», preguntó. Negué con la cabeza. «No, todo lo que tenía lo dejé atrás. Solo tengo mis cuadernos de apuntes». Clara sonrió. «No importa. ¿Te gustaría venir a mi estudio mañana? Estoy buscando a alguien que me ayude con la preparación de los lienzos, a organizar los materiales. Es un trabajo sencillo, pero te permitirá estar cerca del arte, y quién sabe, quizás encuentres inspiración». Era una oportunidad, una pequeña luz al final del túnel. Acepté de inmediato. Trabajar con Clara fue una bendición. Ella no solo me dio un empleo, sino que me dio un espacio para respirar, para crear. Limpiaba pinceles, mezclaba colores, preparaba lienzos. Mientras lo hacía, observaba a Clara pintar, sus manos expertas moviéndose con gracia y precisión. Ella me enseñó técnicas nuevas, me animó a experimentar. «El arte no es solo lo que pintas, Elena», me dijo un día, mientras miraba uno de mis bocetos. «Es como sientes, como vives. Cada trazo es una parte de ti. No te escondas, muéstralo». Poco a poco, comencé a pintar de nuevo. Primero, pequeños bocetos, luego acuarelas más grandes. Mis pinturas eran un reflejo de mi dolor, de mi soledad, pero también de mi esperanza. Colores vibrantes se mezclaban con tonos sombríos, creando un contraste que hablaba de la complejidad de mis emociones. Clara vio mi trabajo y quedó impresionada. «Elena, esto es hermoso», dijo, sus ojos brillando. «Tienes un talento increíble. Tienes que mostrar esto al mundo». Me costó convencerla, pero finalmente accedí a exponer algunas de mis obras en la galería de Clara. La inauguración fue un evento modesto, pero significativo. Amigos de Clara, otros artistas, algunos coleccionistas. Estaba nerviosa, mi corazón latiendo con fuerza, un tum-tum constante que resonaba en mis oídos. ¿Y si a nadie le gustaba? ¿Y si me juzgaban? Pero la respuesta fue abrumadoramente positiva. La gente se detuvo frente a mis cuadros, susurrando, sus ojos fijos en mis obras. Escuché un «oh» de admiración, un «qué maravilla». Mis pinturas hablaban por sí mismas, transmitían la emoción que yo no podía expresar con palabras. Vendí varias piezas esa noche. Fue un momento de triunfo, un pequeño respiro de alegría en medio de la tristeza. Con el tiempo, mi reputación como artista creció. Mis pinturas se volvieron más atrevidas, más expresivas. Dejé de pintar solo mis propias emociones y comencé a capturar la vida de la ciudad, los rostros de la gente, la energía de Buenos Aires. Mis exposiciones se hicieron más grandes, más concurridas. El dinero comenzó a fluir, lo suficiente para mudarme a un apartamento más grande, con un estudio propio, lleno de luz y color. Un día, recibí una llamada inesperada.
Era de una galería de arte de renombre en Nueva York. Querían exhibir mi trabajo. El chasquido del teléfono al colgar fue el sonido de un nuevo comienzo. El viaje a Nueva York fue emocionante. La ciudad era un torbellino de energía, un contraste total con la tranquilidad de mi vida en Buenos Aires. Mi exposición fue un éxito rotundo. Las críticas fueron excelentes, mis obras se vendieron rápidamente. Fui entrevistada por revistas de arte, mi nombre comenzó a ser reconocido en el mundo artístico. Mi vida había cambiado por completo. Pasé de ser la oveja negra de una familia adinerada a una artista reconocida a nivel internacional. Había encontrado mi voz, mi propósito. Había demostrado que no era una carga, que podía valerme por mí misma, y que mi arte tenía un valor que iba más allá del dinero. Un año después de mi exposición en Nueva York, recibí una invitación a una gala benéfica en mi ciudad natal. Era un evento de alto perfil, al que asistían las familias más influyentes, incluida la mía. Dudé en ir, pero Clara me animó. Elena, no te escondas, me dijo. Es tu momento de brillar. Muéstrales lo lejos que has llegado. Decidí ir. Compré un vestido elegante, un diseño simple pero sofisticado que reflejaba mi nueva confianza. Entré al salón de baile, las luces brillantes, la música suave, el murmullo de las conversaciones. La gente se giraba para mirarme, sus ojos llenos de curiosidad, algunos de reconocimiento. Caminé con la cabeza en alto, mi mirada escaneando la multitud. Y ahí estaban. Mi madre, Victoria, con su cabello rubio impecable, un collar de perlas alrededor de su cuello. Marcos, con un traje a medida, su mirada arrogante. Sofía, con una sonrisa forzada, charlando con un grupo de mujeres. Se veían mayores, más cansados, sus sonrisas menos genuinas. El negocio familiar, los Vargas Tejidos S.A., había pasado por tiempos difíciles. Los rumores de bancarrota habían estado circulando, sus inversiones fallidas, sus decisiones comerciales equivocadas. Cuando me vieron, sus rostros se transformaron. El gasp de mi madre fue casi inaudible, pero sus ojos se abrieron de par en par, la sorpresa y el asombro reemplazando la frialdad habitual. Marcos dejó caer la copa de champán que sostenía, un crack, que resonó en el silencio que se produjo a su alrededor. Sofía se quedó con la boca abierta, su sonrisa borrada, su rostro pálido. Sus caras se volvieron, irreconocibles, una mezcla de sorpresa, incredulidad, y un toque de arrepentimiento. Victoria fue la primera en recuperarse. Caminó hacia mí, sus pasos inciertos. Elena, hija, comenzó, su voz temblorosa, una nota de incredulidad en su tono. La miré a los ojos, mis propios ojos firmes, sin un rastro de las lágrimas que una vez derramé por ella. Madre, dije, mi voz tranquila, serena. Es un placer verla. Marcos se acercó, su rostro una mezcla de confusión y algo que parecía ser, ¿vergüenza? Elena, ¿eres tú? ¿Te ves diferente?, dijo, sus ojos recorriendo mi vestido, mi postura. La vida cambia a las personas, Marcos, respondí con una ligera sonrisa. Y a veces, para bien. Sofía se unió a ellos, su cara aún pálida. Escuchamos que te habías convertido en una artista. Pero no sabíamos que eras, la Elena Vargas. Hay muchas Elanes Vargas en el mundo, Sofía, dije, una pizca de ironía en mi voz. Solo una de ellas es la que pinta. Se quedaron en silencio, sus ojos fijos en mí. La gente a nuestro alrededor comenzaba a susurrar, sus miradas curiosas, susurros de «¿Es ella la artista? ¿Qué cambio?». Mi madre finalmente rompió el silencio. Nos enteramos de tus exposiciones, de tu éxito, dijo, su voz apenas un murmullo. Estamos orgullosos de ti, hija. Una risa suave escapó de mis labios, un ja, que sonó un poco amargo. Era un sonido extraño en medio de la formalidad de la gala, pero no pude evitarlo. ¿Orgullosos?, pregunté, levantando una ceja. Ahora, después de que me echaron de casa, después de que tiraron mis cosas a la calle como si fueran basura, después de que me dijeron que era una carga y que no valía nada. El color subió a sus rostros, un rubor de vergüenza. Marcos intentó intervenir. Elena, no fue así, estábamos pasando un momento difícil. La muerte de papá. No intentes justificarlo, Marcos. Lo interrumpí,
mi voz elevándose ligeramente, pero manteniendo la calma. Las palabras que dijeron, el desprecio en sus ojos, eso no se olvida. No fue un momento difícil, fue una decisión consciente. Una decisión que me destrozó en ese momento, pero que, irónicamente, me liberó. Victoria bajó la mirada, sus manos temblaban ligeramente. Lo lamentamos, Elena. Nos equivocamos. Hemos pasado por momentos muy difíciles desde que te fuiste. La empresa no está bien. Necesitamos ayuda. Necesitamos tu ayuda. Sofía asintió desesperadamente. Sí, Elena. Tu padre siempre confió en ti, en tu visión. Tal vez si pudieras, podrías invertir, podrías. Los observé, sus rostros marcados por la desesperación, el miedo. La empresa, su preciado imperio, se estaba desmoronando. Y ahora, recurrían a la carga que habían desechado. Permítanme ser clara, dije, mi voz firme y resonante. No me arrepiento de nada. De haber sido echada, de haber luchado, de haber encontrado mi propio camino. Lo que me hicieron me enseñó más sobre la vida y sobre mí misma de lo que jamás habrían podido enseñarme en esa casa. Me enseñó que mi valor no depende de su reconocimiento, ni de su apellido, ni de su dinero. Hice una pausa, mis ojos recorriendo sus rostros, sus expresiones de súplica. Y en cuanto a la empresa, es su problema, no el mío, continué. Yo construí mi propio imperio, ladrillo a ladrillo, pincel a pincel. Y lo hice sola. Sin su ayuda, sin su aprobación, y definitivamente, sin su orgullo, punto. Victoria dio un paso hacia mí, su mano extendida. Pero somos familia, Elena. Siempre seremos familia. Una risa amarga escapó de mis labios. ¿Familia? La familia no echa a sus miembros a la calle. La familia no los desprecia por ser diferentes. La familia no se queda de brazos cruzados mientras uno de los suyos lucha por sobrevivir. Lo que ustedes hicieron no fue un error, fue una declaración. Y yo la entendí perfectamente. Me di la vuelta, lista para alejarme, para dejarlos en su propia miseria. Pero me detuve. Sin embargo, dije, girándome de nuevo para mirarlos, hay algo que puedo hacer por ustedes. Como artista, entiendo el valor de la visibilidad. Y como la persona que soy ahora, entiendo el valor de la justicia poética. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. Voy a hacer una donación a la gala esta noche, continué, mi voz clara y fuerte para que todos pudieran escuchar. Una donación significativa para la Fundación de Arte que apoya a jóvenes artistas que luchan por encontrar su voz, tal como yo lo hice. Y haré que se anuncie en todos los medios que esta donación es en honor a mi padre, Alejandro Vargas, quien, a pesar de todo, fue la única persona en esta familia que creyó en mí y me animó a seguir mis sueños. El nombre de mi padre resonó en el salón, un eco de su legado, un contraste con la ruina de los Vargas Tejidos S.A. Las caras de mi madre y mis hermanos se contorsionaron de nuevo, pero esta vez, con una mezcla de humillación y una punzada de dolor por la verdad de mis palabras. Mi padre, el hombre que me había apoyado, era ahora el nombre que eclipsaba su propia desgracia. Y en cuanto a ustedes, dije, mi voz bajando a un tono más íntimo, pero sin perder su firmeza, espero que encuentren la forma de reconstruirse. No por mí, sino por ustedes mismos. Y que, quizás algún día, entiendan el verdadero significado de la familia y del amor incondicional. Di media vuelta, el murmullo de la gente a mi alrededor se intensificó. Me alejé de ellos, de su vergüenza, de su desesperación. Caminé por el salón, saludando a algunos conocidos, sintiendo la brisa de la libertad. La vida, a veces, te da la espalda solo para empujarte hacia adelante, hacia un destino que nunca habrías imaginado. Y mientras me dirigía hacia la salida, un suave escapó de mis labios, una melodía de triunfo silencioso, una sinfonía de empoderamiento. Había perdido una familia, sí, pero había ganado mucho más, a mí misma. Y eso era el verdadero tesoro.